compartir la pantalla. Ahí estás viendo el slide tú. No, todavía no. Ahora sí. Sí, proceso mecánico de mecanizado. Eso, exactamente. El, no, un poquito habíamos quedado en este slide nosotros. El anterior que habíamos visto, vamos a recuperar un poquito de... habíamos visto los parámetros de corte, habíamos Sí, hablado de, de esto, ¿se acuerdan del esquema de lo que sería sí, el proceso de mecanizado como sistema? Habíamos hablado de cada uno de estos, ¿verdad? De lo que sería este, la herramienta, la máquina de la herramienta, el refrigerante, el operario. Esto me gusta mucho este esquema porque en realidad lo presenta de una forma muy simple, pero general. Que normalmente uno cuando entra a analizar estas cosas a veces se queda este, en en la chiquita, ¿no? En la parte de, la pieza, el mecanizado, pero en realidad son varias, varias partes que están como conjuntas y que forman lo que sería el sistema, ¿no? El plano, el modo CAD, es decir, acá, por ejemplo, lo que está acá arriba, este, que también forma parte, es que tiene que haber un plano, ¿no? Para trabajar. claro. Modelo CAD, la tolerancia, el acabado superficial, todo eso, el programa CNN, todo eso tiene que ser alimentado a la máquina, ¿no? Si bien la máquina hace procesos automáticamente, la alimentación, lo que le da la materia prima, como quien dice, de saber qué hacer, hay que dárselo. Entonces todo esto forma parte también de... Y por otro lado, entra la materia prima, este, después sale la pieza acabada, y acá sí, en el medio está el fluido, el formato, la herramienta, la máquina de herramientas, y acá las otras entradas. Esto nosotros llamamos un proceso, lo que está acá adentro. Por eso acá le dice el proceso de mecanizado. Porque tiene, el proceso es una cajita en donde vos le das una entrada, un input, acá pasan un montón de cosas y sale algo terminado, ¿verdad? La pieza acabada. Pero ese proceso tiene valores agregados, cosas que entran, ¿verdad? Como acá. Todo esto entra en lo que sería la planificación, el plano, el modelo K, las tolerancias, todo esto, el tipo de acabado que querés, todo eso, el programa CNN. Y por abajo está la máquina, la herramienta que va por otro lado, el refrigerante y el operario. Todo eso junto es el proceso de mecanizado como un sistema, en donde acá se maneja como proceso, pero en realidad cada parte a su vez también es un proceso, ¿verdad? Donde se Claro. hacen actividades. Y ahí habíamos visto a ver acá arriba que tenía. Claro, acá estaban los diferentes, el proceso mecanizado, dice, dentro del mecanizado existe una gran variedad de procesos cuyos principios consisten en eliminar material de un formato para obtener la pieza final. Formato le llaman a la materia prima, ¿verdad? Viste que dice eliminar material de un formato. Puede ser, en el caso de un torneado, bueno, es un cilindro grande. En el caso de fresado, puede ser una plancha de metal. ¿Tá? Es decir, el formato es lo que vendría a ser, en este caso, la materia prima. Acá le llaman formato a eso, ¿verdad? ¿Entendiste esa parte? Sí. Ah. Pero ¿por qué no le ponen materia prima en vez de...?
de formato? Porque No, ya está dentro del proceso. no, porque claro, materia prima es acero, es aluminio, ¿entendés? El tipo de metal que es. Ahora, está buena tu pregunta. Para cada proceso mecánico necesita un formato diferente. Ahí va. Ah, bien. ¿Ves? Está, Ese es el tema. Es decir, el torneado solo tornea cilindros, ¿entendés? Entonces, claro. lo que vos quieras hacer en un torno, le tenés que meter algo que sea cilíndrico, por decir. El fresado puede tornear otras cosas, pero también tiene que tener un formato determinado para que la fresa pueda entrar. El taladrado, lo mismo. Cada uno de ellos tiene un formato. Entonces, la materia prima no solo es el tipo de material, las características que vos querés, sino el formato que le das para que entre al proceso de mecanizado. ¿Quedó Bien. claro Ahora esa sí. parte? Sí, Ah. Después la herramienta, que es la parte esa que hablamos de los filos, y la máquina, en este caso puede ser un torno, una fresa, como está acá en este, de acuerdo a cada uno de los que... Y yo creo que había acá habíamos hablado del corte, acá habíamos, y entonces y está la parte del proceso químico también, ¿no? Están dentro de los mecanizados, están los mecánicos, que son estos que tenemos acá, pero está el químico, el fresado químico y el electroquímico, que también hablamos, ¿se acuerdan que pusimos ejemplo y todo? sí, Y el sí. térmico, que es por electroerosión, que lo hablamos también. Entonces ahí, esto es un poco como para traer dónde estábamos parados la última clase. Y entonces, ahí después hablamos de los parámetros de corte, que ya ahí tiene que ver con la herramienta, ¿no? Y bueno, ahí en este caso es el tipo de perfil que tiene para ver cómo sale la viruta, las diferentes, la velocidad del utensilio en RPM. El utensilio es lo que hace girar el cilindro, ¿verdad? Que en realidad el corte se produce porque eso gira y pasa por el filo, ¿verdad? El filo queda, la herramienta en ese caso queda fija, ¿no? En el torno, y lo que gira es el eje. Entonces le llaman el Y es, usillo, ¿sí? sí. Después, la velocidad de corte es la velocidad tangencial del filo de la herramienta. Es decir, que ella, que tiene que ver acá como pi, diámetro de la herramienta, por mil. Entonces, la velocidad es porque en realidad en el torno corta tangencialmente lo que va cortando el cilindro, el pedazo de material, ¿verdad? La herramienta entra y va cortando tangencialmente el cilindro. Eso lo tenés claro, vos sí. Sí, pero comúnmente yo he visto tornos que en realidad la máquina de corte como que es fija y en realidad el torno lo que hace es girar la pieza. Sí, de eso estamos hablando, por eso. Es eso mismo lo que te Ah, digo. está. El No, no, le usillo, entendí que, en el realidad le usillo es el entendí como eje. que lo que giraba es la pieza de corte, No, no, vamos a no, decir, la la pieza, herramienta. justamente, no, no, la herramienta es la que queda fija, claro. Lo que Ah, ves está, bien, acá, bien. lo que gira es la velocidad de usillo. RPM es la pieza, la que Ahí vos va, querés está, cortar. bien, La bien, herramienta queda fija, le llaman velocidad de corte, que tiene que ver, es la tangencial a la herramienta, porque en realidad la herramienta está cortando cuando va a acercarse el filo al contorno de la pieza, ¿verdad? Y ahí la bien, herramienta empieza a entrar. Después, la velocidad de corte tiene que ver con el diámetro, ¿verdad? Y ahí va, el diámetro de la herramienta, como dice acá, N las RPM, y DC es el diámetro de la herramienta, de lo que va a cortar. Y después viene el avance de la mesa, es decir, cuánto la mesa es donde está la herramienta. ¿Estamos de acuerdo? bien, Entonces, eso va a aumentar la profundidad en función del avance de la mesa. La mesa el tornero, que eso es parte del tornero, en los que no son automáticos,
él va con una manija, ¿viste? Metálica, él va Sí, avanzando la mesa para que la herramienta cada vez, porque cada giro ya cortó, ¿verdad? Y una claro, vuelta cortó, y una vuelta cortó, y bueno, para que siga cortando tienes que avanzar un poquito más. Ahí estás claro. entendiendo esa parte, ¿sí? Sí, sí, yo cuando hice el bachillerato ya hace años, ¿no? El Mm. primer año fue electromecánica y teníamos mecánica final que hicimos tornería. Ah, perfecto. Está buenísimo. Y Esa ahí parte acá en Las Piedras usamos el torno. no quería que quedaras ahí medio colgado. Perfecto. Entonces, aparte vos la sabés si es lo que se hace. Pues el Sí, avance de la mesa, la distancia que recorre la herramienta en un minuto. Y acá está, ¿no? Es un parámetro de programación para determinar FZ relacionado directamente con el espesor de la viruta. Claro, de acuerdo al avance de la mesa va a ser la viruta más gruesa. Más rápido avanza la mesa, la viruta va a ser más gruesa, ¿verdad? Porque está sacando más espesor. Si la mesa tiene una velocidad de avance más lenta, saca menos espesor. ¿De acuerdo? Ahí sí, sí. está. Bueno, entonces ahí llegamos a esto que era el torneado, como dice, produce piezas cilíndricas. El formato de partida suele ser también un cilíndrico, que es lo que decíamos, ¿verdad? Por eso se llaman formato. En el esquema que habíamos visto, le llaman como formato, porque en el caso del torno, ¿no? El material está continuamente girando, la velocidad de giro define la velocidad de corte, claro. La cuchilla avanza en cada vuelta radialmente hacia el eje de rotación de la pieza y paralelo a este longitudinalmente. Claro, ¿entendés lo que es longitudinal, no? Paralelo al eje de la pieza. Es decir, que la Como se muestra en herramienta, la imagen derecha. claro, exacto, la herramienta, como está acá, exacto. La herramienta avanza hacia acá, esta es la herramienta, ¿no? Y este es el soporte de la herramienta, esta es la herramienta acá. Acá avanza así, que es la mesa, pero también avanza así, ¿verdad? Ahí va. Es decir, hacia el otro lado. Esos son los dos, acá creo que a ver si lo ampliamos un poquito. Claro, ahí está las dos direcciones, ¿verdad? Que tiene. Acá está el diámetro, el que queda y el diámetro con que viene. La rotación es hacia ese sentido y la pieza corta, va cortando así, va haciendo profundidad, pero aparte también va avanzando para que haya más quite material, ¿verdad? La cuchilla avanza en cada vuelta radialmente hacia el eje de rotación de la pieza y paralelo a este longitudinalmente. Mediante fresado, que ya estamos acá abajo, acá arriba es torneado, acá abajo es fresado. Mediante fresado se pueden producir piezas de geometrías complejas en función de los grados de libertad de la máquina, que la fresa tiene mucho más grados de libertad. Y acá está la fresa como va girando y lo que va haciendo el fresado, ¿verdad? Entonces acá, ahí va. Esto me quedó corrido. Este que está acá, este está bien. Y este. Ah, este quedó corrido, sí. Ahora sí. Ahí quedó en el slide. Y claro, ya hablamos del torneado y del fresado. Ahora vamos a hablar del recantado, ¿verdad? El recantado, como proceso de mecanizado por arranque de viruta, está orientado al corte de chapas, ¿no? Que acá vemos los ejemplos. Como proceso de corte de chapa, produce la mejor calidad de corte. Rebabas muy finas y fácilmente eliminables. Acá vemos acá se ve la chapa, ¿no? Cómo está Sí, soportada. Dice,
atendiendo a la forma de la pieza a cortar, distinguimos entre recanteado de 2 dimensiones, piezas de chapa planas o patrón de pieza desarrollados previos a conformar, y recantado de 3 dimensiones, que es piezas de chapa conformadas, generalmente con revestimientos previamente estirados, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos posibilidades de lo que sería el recantado. A ver, vamos al otro ahora. Y después, hola Anthony, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien, Anthony? Está Sí, grabada, la contando. primera parte. Bueno, no hay problema. Empezamos en el slide 30 que habíamos dejado, hicimos un poquito de Sí, recuperación del proceso de bueno, mecanizado general que lo habíamos visto antes, y ya después largamos con el resto. Y entonces ahora a estamos, ver, ¿te sí, animás a poner el 30 ahí a ver cuál era? Solo para sí, yarear nomás. sí, sí, claro, este. Ah, sí, las piezas. Sí, Que la terminamos viendo torneada. el torneado y el fresado, Sí, hablando de sí, la sí, sí. pieza, ¿te acordás después vimos Sí, el la otro que complejidad de mencionaba la. el filo, inclusive vimos esto, ¿te acordás el formato del Sí, proceso mecanizado? Exactamente. el diagrama de Ahí lo flujo. repasamos un poquito, que está en Ya en me el acuerdo. video, con Cristian, y ahora ya Ah, pasamos el recantado, pasamos el fresado, pasamos el recantado, y ahora estamos en los otros, que es el taladro, el sí. mandrilado, viendo la diferencia, ¿verdad? El Eh, taladrado, bueno, ayer tuve, ayer ¿eh? tuve al margen de esto, ayer estuve hablando con Flavio, porque Sí. nos acordamos, me acordé de esto, que él, bueno, toda su vida trabajó en el tema ¿cómo es? De esto, De esta de la tornería ahí. la tornería, sí, tal cual. Dice, ¿qué estaba haciendo Antonio ahora? Estamos dando con Farré y esto, estuvimos conversando de la tornería y el diagrama de flujo. Y ahí tuvimos. Bueno, le mando un saludo grande. Cómo lo extraño, dice. Conversamos de cualquier cosa, dice. Qué bueno. Eh, eh, Lo y podemos bueno, invitar, ¿sabés qué? Lo podemos invitar a que él ¿verdad? Nos dé capaz que nos muestre ahí eso estaría bueno para esta materia. Le voy a pasar un de mensaje todo. a ver si él está, eh, capaz que podemos hacer un Zoom con él en la empresa de él, que él nos muestre los Ah, procesos, ¿viste? encantado la vida, todo el proceso de la tornería. Y porque él Claro, tiene, no sé si te acordás, que él tiene la máquina de él con más vericueto y más sí, moderna, que, sí, está buenísimo. Mira, tenés razón, me lo voy a anotar y lo voy a avisarle que lo voy a llamar para invitarlo. bueno, Este, y ha hecho un montón de cosas. ¡Ay! Esta. claro. Y aparte tiene la visión aeronáutica, tiene una experiencia de la miércoles. Y aparte tiene, La- tiene la- la máquina, ¿no? las dos cosas. Claro. Este, lo voy a llamar, sí. Perfecto, muy buena el aporte, porque nos viene espectacular con esto. Y bueno, acá tenemos el taladrado, que ya vemos cómo es, ¿no? Con una mecha, ¿viste? El mandrilado, que ahí es diferente, porque hay una pieza que gira, y esto como que hace desfasado de lo que sería el eje central, ¿no? Que es lo que está en la parte del taladro, ¿no? Este, Esto es el mandrinado. Después viene el escariado, que se usa mucho en aviación. Se trabaja con escariado, y sobre todo, a veces, yo por lo menos lo he visto mucho en piezas chicas, ¿no? Cuando hay que, yo que sé, trabajar con diferentes soportes de filtro de aceite o cosas así, que se trabaja a veces en lugares muy, muy difíciles de acceso, y bueno, se escarea para pasarlo de una medida a la otra, para poder sustituir el tornillo que va ahí y no perder la pieza. Normalmente en aviación se usa para eso. Y la pieza acá es por escariado, ¿no? Es decir, va barriendo material por el giro, ¿no? Como está acá.
Después el avellanado, y acá tenemos la diferencia bueno, de este conito, que es el que va entrando en la pieza. Todos son diferencias de perforaciones, ¿no? Taladro, mandinado, escariado, el avellanado, esto se usa en aviación se usa mucho para los remaches, ¿verdad? El avellanado para la cabeza del remache, sobre todo en las chapas. ¿Vos lo tenés claro, Cristian? Sí, eso el semestre pasado lo hicimos con el profesor de taller de estructura, que Mm, para poner los remaches, buenísimo. las chapas y eso tenía que Ah, avellanar. para el avellanado, perfecto. Sí, Entonces ya lo tenés claro. Este, acá el lamado, y que no, la verdad que el lamado no lo conozco mucho. A ver cómo es esto. Y a ver si lo ve ahí. sí. Ah, claro, ahí lo vemos, sí. Perfecto. Un buen ejemplo, tenés la muestra ahí Eh, del avellanado, pero es buenísimo. Y que también es por giro y por penetración, lo único que veo que la diferencia, la mecha acá tiene grande, pero adelante tiene una chiquita, ¿no? Y y después el roscado, que esto está bueno, que se hace para recuperar roscas, ¿no? Es decir, que también se usa, yo lo he visto mucho y lo hablamos, ¿vos te acordás, Anthony, cuando vino aquel muchacho que hizo la reparación de los filtros? ¿Te acordás que dio un laburo bárbaro en el Bandeirante, que nos hizo nos contó cómo había hecho la reparación del tornillo de soporte de filtro, que si no había que cambiar la carcasa? Era un tema, ahí apareció que Y le hizo la rosca de vuelta. le hizo la rosca, recuperó la rosca, ¿verdad? Con una rosca macho, se recupera la rosca Sí, para que el macho pueda entrar, ¿no? Es decir, queda la rosca hembra acá hecha claro. y el macho entra, entonces es una recuperación de rosca, ¿no? Este, y a ver acá, ahora le vamos a disminuir un poquito. Claro, y acá habla de los diferentes soportes que hay para trabajar en los diferentes ejes de acuerdo al giro de rotación que le queramos dar, ¿no? Y acá está el soporte que nos da idea de en qué eje podemos trabajar, ¿verdad? Acá longitudinal, acá podemos hacer giro, acá podemos hacer giro, de acuerdo, acá también longitudinal, y de acuerdo a eso es lo que vamos a usar, ¿no? Como acá dice, el vector de dirección en donde nosotros queremos trabajar de acuerdo a lo que queremos hacer, ¿no? Ni más ni menos es por ahí. Vamos a seguir un poquito más. Acá están los diferentes soportes también. Estos se vendrían a ser los soportes de las herramientas, como quien dice, que permiten diferentes grados de libertad de acuerdo, ven acá abajo, este juego de mesas permite mover hacia un lado, mover hacia el otro, acá girar, subir. Entonces, claro, con este, pequeños deslizamientos. Lo único que estos soportes lo que tienen como clave es que tienen seguridad, posibilidad de asegurar en cada uno de esos movimientos, ¿verdad? Ese es el punto. Hay un movimiento para poder ubicar el giro, pero después que se consigue el movimiento en los ejes que nosotros queremos, se traban, ¿no? Esa es la gran quedó trabado y va a moverse solo en los grados de libertad que nosotros le quedamos dar, los otros no. Esa es la gran ventaja de los diferentes soportes. Estos serían como soportes de herramienta, ¿verdad? Que los vimos que son necesarios, que forman parte en el sistema que vimos acá arriba, esta máquina, herramienta y la herramienta, ¿no? La máquina y la herramienta, y acá estamos hablando de lo que serían los soportes, ¿verdad? Y acá las cabezas, ¿no? Cabeza orientable, que esto es un poco lo que vos decías de lo que debe tener en la parte de Flavio tornería. ya Flavio, en la cosa. exactamente, Flavio en la tornería para adaptar y la fresa también, ¿no? La fresa se usa, tiene mucho
muchos grados de libertad, es diferente del torno, la fresa tiene más. Entonces, acá dice, ¿no? Cabeza orientable gira alrededor del eje XZ. ¿Ven? Acá está, gira acá en este, donde está el amarillo, pero también gira acá, ¿verdad? Una mesa de herramienta que fija. Acá es un cabezal orientable, gira alrededor del eje Y, ¿verdad? Que sería este, el eje Y acá, gira alrededor de este eje, pero también gira acá, gira la mesa, ¿verdad? En este caso, cabezal orientable fijo, mesa de herramientas giratoria alrededor del eje XZ, acá está, mesa giratoria, este es el eje XZ, y este es el eje X acá, entonces gira alrededor del Z, pero también gira alrededor del X, ¿lo ven? Esto es, acá le dice, ¿no? Tipo de máquina 1, con las secuencias de eje CA, herramienta girada, pieza girada, acá giran las dos, la herramienta y la pieza, porque en este caso gira solo la herramienta porque la pieza está fija, ¿verdad? Acá en el segundo ejemplo, tipo de máquina 3, hay herramienta girada y pieza girada. ¿De acuerdo? Tipo de máquina 2 con la secuencia AC, pieza girada, acá. Mesa de herramienta giratoria alrededor de los ejes X y Z, como está acá. Esto es infinito, hoy en día debe haber mucho más que... Esto está bastante actualizado, el diapositivo, pero hay bastante más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nos da libertad de trabajo, y en la matricería se usa mucho esto también, libertades de trabajo de mantener los diferentes planos, uno fijo, el otro gira con la herramienta, o gira la mesa y la herramienta queda fija, y ahí salen los diferentes opciones de procesos a realizar, ¿verdad? Y acá están herramientas de corte, directamente, ¿no? Que son usadas. Dice, la característica mecánica del material a mecanizar tiene gran influencia en el proceso de corte, claro. En la formación de la viruta, en la potencia consumida por la máquina y en el comportamiento dinámico del corte. Y eso define hay herramientas que son muy específicas para materiales muy duros, ¿no? Esas herramientas son como las que vimos hoy en el dibujo, ¿no? Claro. Como las que estábamos mirando hoy. Exacto, exactamente. De los diferentes, las herramientas de corte que se utilizan para el fresado, la avellana, en todo lo que vimos hoy, ¿no? Entonces, elecciones de materiales de herramientas, factores económicos y técnicos, dice. La fundición del tipo de material de la herramienta. ¿Qué influye? La velocidad de corte permitida, la temperatura que levanta la punta y el tipo de mecanizado. ¿Qué necesita? Una dureza a elevadas temperaturas, porque cuando está cortando levanta mucha temperatura, por eso el uso del refrigerante, ¿no? Resistencia al desgaste, cosa que pueda durar lo que tiene que durar haciendo el corte, y tenacidad, es decir, que el material sea realmente material tenaz, que no se dañe cuando entra en contacto con el otro material, porque el corte es por filo directamente, ¿no? Fluidos de corte taladrina. Dice, el fluido de corte juega un papel importante en el sistema de mecanizado por el tema de la refrigeración, ¿no? Acá lo ven. Acá está bien esquematizado cómo es que trabaja, ¿no? Es decir, cómo la herramienta entra con un ángulo, este ángulo es determinado. Miren acá cómo se forma la viruta. Acá está la pieza. Todo esto juega en función de alimentación que le tenemos que dar a la pieza que va a ser el mecanizado, ¿no? Es decir, nosotros definimos qué tipo de viruta, el fluido de corte, como dice acá, vamos a ver la función de lo que hace, y está la herramienta. Acá está como, para que esto se produzca así, tiene que haber, como dijimos, en el caso del torno, un avance de la mesa, de la herramienta, pero en sentido radial, pero también en sentido del eje, del formato, como quien dice, para que avance, ¿verdad? Y ahí se define el tipo de viruta de acuerdo al tipo de material, al filo y a las características de la herramienta en sí. ¿Cuáles son las funciones que desempeña ese fluido? Lubrifica y refrigera el filo de la herramienta y la zona de corte, que es donde se levanta la temperatura. Y el filo de la herramienta también, porque por más que las herramientas sean de materiales muy buenos,
están condicionadas por la temperatura que levanta. Entonces el fluido de corte que refrigera inmediatamente la zona de corte, como vemos acá, pero también el filo de la herramienta que está entrando en la zona de corte, ¿no? Alarga la vida de la herramienta, evidentemente, y las tensiones térmicas en el material. Eso es cuando trabaja en lo que sería la zona de corte acá. Exactamente como vemos acá. Eso ya, es decir, que beneficia las dos cosas. Beneficia el material, es decir, de evitar tensiones térmicas por un levantamiento alto de temperatura que puede llegar a modificar inclusive hasta la estructura del grano y todo eso, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que se modificaba la estructura granular y todo por tema de temperatura. Bueno, en el corte se puede producir eso. El refrigerante lo que hace es eliminar esas tensiones térmicas, como dice acá. Limpia la viruta, evidentemente, que al entrar un líquido, el operador puede mirar mejor la zona de corte y mejora la calidad superficial. Es un costo extra en el proceso de mecanizado en sí, ¿no? Y entonces, maquinabilidad acá va a hablar de los diferentes tipos la característica de cada uno de los materiales, ¿no? Es decir, para hacer el maquinado, ese es el punto. Entonces dice, la maquinabilidad o facilidad de mecanizado depende de la dureza, la tenacidad y el esfuerzo necesario, ¿verdad? La dureza, bueno, ya sabemos cómo son las posibilidades de medir, ustedes lo tienen que haber dado. La tenacidad y el esfuerzo que tenga el material en sí. Dice, la buena maquinabilidad indica buena superficie de acabado,